Buenos días, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar sobre dos autores argentinos, Ezequiel Martínez Estrada y Silvina Ocampo. Y vamos a hablar sobre sus cuentos y sobre las características, lo típico de los cuentos de estos autores. Entonces empezamos con Ezequiel Martínez Estrada. Martínez Estrada era de una pequeña ciudad argentina y luego también vivió en Buenos Aires cuando sus padres se separaron. Y eso tuvo un cierto efecto en su vida porque no pudo acabar sus estudios. Entonces, durante algún tiempo, tuvo que trabajar en correos. Quizá esta experiencia del trabajo en correos se refleja en sus textos, ¿no? Bueno, no sé, es una especulación, pero podría ser. Más tarde también trabajó como profesor. Eh, Martínez Estrada empezó a escribir y colaborar con la revista Sur. La revista Sur era muy importante, fue una revista de literatura dirigida por Victoria Ocampo, que era la hermana mayor de Silvina Ocampo, ¿no? De la que vamos a hablar más tarde. Y esta revista es importante porque en ella publicaban, ¿no? Autores muy importantes como Martínez Estrada, Silvina Ocampo, pero también Borges, Bioy Casares, ¿no? Todo ese núcleo, todo ese grupo, ¿no? de autores argentinos colaboraban y publicaban en algún momento en esa revista. Uh, Martínez Estrada es dentro de este mundo de autores argentinos yo diría que es muy único, ¿no? Sus cuentos son muy diferentes. Claro, cada uno de los autores tiene sus propias características y cada uno es único en su manera, pero sí es cierto que Ezequiel Martínez Estrada es realmente diferente, ¿no? de los otros autores argentinos que vamos a tratar. Uh, Decían que tenía un carácter difícil y que estaba siempre solo, ¿no? Que era una especie de solitario, ¿no? Que no se llevaba tanto con la gente. Es más conocido como poeta y también como ensayista. Tiene un ensayo muy importante que se llama Radiografía de la Pampa, del año 33, que os recomiendo. Es un ensayo sobre Argentina y sobre la cultura, la historia argentina. Y claro, tiene cuentos que son menos conocidos de su obra. Entonces, para entender el universo de Martínez Estrada, creo que hay dos claves o hay dos cosas importantes en sus textos. Uno, es el ambiente que suele ser un ambiente normal, cotidiano, pero que llega a ser una especie de laberinto y pesadilla, ¿no? Suelen ser oficinas, casas normales, casas de pisos donde se vive, oficinas, instituciones, ¿no? donde se trabaja en oficinas o hospitales, ¿no? Ambientes cotidianos, pero que en su perspectiva, en sus textos, se vuelven en una especie de pequeños laberintos en los que uno se pierde, ¿no? Y que son como una especie de pesadilla. Así que esto es una de las características y una de las claves de sus textos. Y segundo, sus protagonistas, los protagonistas de estos cuentos, tienen un problema que tienen que solucionar. Y los problemas son problemas mínimos, cotidianos, como vamos a ver en los ejemplos que vamos a leer. Y sin embargo,
esos problemas tienen una solución que es difícil o imposible, o el protagonista, el personaje no lo ve, no ve la solución, ¿no? Entonces el problema, que es un problema mínimo y cotidiano, se agranda, ¿no? Y llega a unas dimensiones horrorosas, ¿no? Llega a tener unas dimensiones horrorosas, horribles, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Martínez Estrada tiene una novela corta que os recomiendo mucho de leer, que es muy bonita. Es un texto muy interesante. Se llama Sábado de Gloria. Es un texto del año 56 y es una novela corta, ¿no? O sea que no es un cuento porque es bastante más largo que un cuento. Es una novela corta. Entonces aquí, en este texto, esta novela corta, tenemos un protagonista que tiene una familia, o sea, es un hombre normal y corriente, ¿no? Como todo el mundo. Tiene a su mujer y a su hija, tiene un trabajo en una oficina, no me acuerdo si trabaja en un ministerio, en una institución, digamos, pública, en una administración pública. Así que tiene su empleo, tiene su trabajo. Y quiere irse de vacaciones. Necesita pedir permiso de vacaciones. Y el permiso se lo tiene que firmar el jefe y el jefe del jefe, ¿no? O sea, necesita varias firmas para poder irse de vacaciones. Entonces, esto, claro, debería ser fácil, ¿no? Debería tener una solución fácil. Sin embargo, Martínez Estrada en el texto nos enseña que realmente puede llegar a ser una pesadilla. Porque mientras, de una semana a otra, mientras le da tiempo, ¿no? No le da tiempo a pedir el permiso, entonces llega una revolución, hay una revolución en el país, entonces las cosas se complican mucho, ¿no? De repente hay un caos. Y sin embargo el protagonista quiere irse de vacaciones, ¿no? Y simplemente necesita un par de firmas. Entonces vamos a ver cómo lo describe y cómo construye este problema y este ambiente el autor en el texto. Entonces voy a leer solamente un par de párrafos. Primero vamos a ver la descripción del ambiente, la descripción de la oficina donde trabaja el protagonista. Dice, todo el mundo trabajaba vertiginosamente, excepto aquellos empleados viejos que atendían las consultas de los nuevos, quienes, sin ningún espíritu de compañerismo, aumentaban las dificultades en vez de poner un poco de buena voluntad para resolverlas, ¿no? Entonces, aquí ya vemos que no todo va bien. Hay unos empleados viejos y unos nuevos, ¿no? Que no colaboran demasiado bien. Cuando dos de ellos iban por el mismo camino que quedaba libre entre los escritorios y las pilas de expedientes, tenían que hacer un esfuerzo para pasar, ¿no? Así que aquí ya empezamos con la descripción laberíntica. Es una oficina donde hay muchas mesas, muchos escritorios y pilas de expedientes, pilas de archivos, de papeles, ¿no? O sea que ya nos estamos imaginando un ambiente laberíntico donde es difícil pasar por ahí, ¿no? Hacerse el camino y donde es difícil trabajar. Otras veces decidían dar vueltas y encontrar cada cual su camino como en un laberinto, ¿no? O sea, sale la palabra laberinto. Porque para caminar había que resolver antes el rompecabezas de los escritorios y las sillas, ¿no? Esto es típico. Con esto nos está planteando un ambiente donde ni siquiera se puede pasar, ni siquiera se puede caminar. Y es una oficina. O sea, un ambiente normal y corriente donde uno debería trabajar y poder ir y venir, ¿no? Entonces no es posible, ¿no? Según
en el texto de Martínez Estrada, ¿no? Está construyendo un ambiente de pesadilla y donde es difícil existir, ¿no? Las sillas de los empleados estaban tan cercanas por el respaldo que para hablarse los que estaban de espaldas bastaba que se echaran un poco hacia atrás y entonces sus mejillas quedaban tan juntas que podían hablarse sin que nadie los oyera. O sea que alguien está detrás de ti también trabajando, entonces para hablarle no tienes que darte la vuelta, basta con que hagas así, entonces la otra persona también apega la cara y os podéis hablar así. De esa manera les era fácil mantener diálogos y pasarse consignas que los empleados viejos no alcanzaban a oír, por mucho que se esforzaban. En fin, había un gran malestar, una agitación sofocada. ¿No? O sea que estamos en un ambiente realmente de pesadilla, ¿no? Es una oficina, pero una oficina de pesadilla, ¿no? Con escritorios amontonados, muchos papeles, archivos donde no se puede pasar, donde hay una especie de guerra tácita entre los empleados viejos y los nuevos, donde la gente se habla bajito porque no quieren que los otros les escuchen, ¿no? Porque a lo mejor tienen secretos y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es un ambiente laberíntico y desagradable. Y ahora solamente un trozo sobre el protagonista. Dice: Julio miró el reloj de la pared. Eran las 9:20. Hasta las 10 no podía iniciar sus gestiones en el banco. Tampoco en 50 minutos podría despachar ni el más simple de los asuntos, pues además de hacer el borrador, cada empleado tenía que pasarlo él mismo a máquina con 5 copias a carbónico. Era el nuevo sistema. Visarlo y ponerlo en la mesa del subencargado, que revisaba antes que el encargado, y el subjefe de los proyectos de resolución que visaba el jefe. ¿No? Así que aquí esto ya es una cosa laberíntica, ¿no? Otra vez, ¿no? Entonces el protagonista necesita también ir al banco, necesita tener las firmas para poder irse de vacaciones, ¿no? Le queda tiempo todavía, así que quiere empezar a trabajar, pero por otra parte ve que no tiene sentido porque el trabajo es tan complicado y es tan absurdamente complicado que no puede hacer nada en 50 minutos porque ese tiempo es poco, ¿no? Poco para hacer, para hacer algo, ¿no? Porque tiene que escribir a máquina con 5 copias, esas copias tienen que ir a un jefe, luego los papeles van a otro jefe que lo firma, ¿no? Entonces es una imagen, ¿no? de una estructura burocrática muy complicada en la que es complicado, imposible trabajar y conseguir algo, ¿no? Porque todo es demasiado complicado, absurdamente complicado, ¿no? Está construyendo una imagen de un sistema burocrático absurdo. Dice el texto: sus preocupaciones eran muy graves para que se afligiera con los rumores que algunos se complacían en propalar. No tenía tiempo para iniciar ninguna tarea y por otra parte le faltaba el tintero. Y esto es muy típico de Martínez Estrada, ¿no? O sea, el protagonista no tiene ánimo, no tiene fuerzas para luchar con todo ese aparato burocrático. Y por otra parte tiene otro problema, que le falta el tintero, o sea, no tiene tinta para escribir, ¿no? No puede escribir porque le falta la tinta, ¿no? Lo cual es un problema mínimo, pequeño, ¿no? Que debería tener una solución fácil, pero sin embargo en el texto se convierte en algo importante que no tiene fácil solución, ¿no? Entonces esto solamente es un ejemplo
para que veáis cómo trabaja Martínez Estrada y cómo construye esos laberintos suyos por los que se mueven los personajes que tienen que buscar solución a algún problema. No os voy a contar cómo termina esta novela corta, lógicamente, porque vale la pena que la leáis. Entonces, claro, esto nos lleva a la relación entre los textos de Martínez Estrada y la obra de Kafka, ¿no? En este sentido, los cuentos de Martínez Estrada son muy parecidos a las obras de Kafka, porque Kafka hace algo parecido, ¿no? Construye un ambiente laberíntico y de pesadilla, ¿no? Y el protagonista tiene algún problema que tiene que solucionar y no encuentra la solución, y todo es así como muy, muy de pesadilla, ¿no? Por ejemplo, en la novela de Kafka, El proceso, está esto, ¿no? La burocracia, el laberinto de la burocracia, que es muy difícil de entender, que todo es absurdamente complicado, y el protagonista tiene que solucionar un problema que tiene y no puede, ¿no? No puede hacerlo, ¿no? Así que en este sentido se habla, ¿no?, del parecido entre el universo de Kafka y el universo de Martínez Estrada, ¿no? En este autor argentino podemos decir que se puede notar, ¿no?, se puede notar la influencia de Kafka. Bien, entonces Martínez Estrada es curioso, son curiosos sus cuentos porque primero no son lúdicos, no son como de juego, no tienen ese elemento lúdico como lo tienen, por ejemplo, los cuentos de Cortázar. Son más bien trágicos, ¿no? Son muy... sí son cómicos, a veces son un poco, tienen un cierto humor, pero son muy amargos, ¿no? Son una mezcla, ¿no?, entre una comedia amarga y una tragedia. Entonces los temas o los ambientes son siempre cotidianos, no son ambientes exóticos o mágicos o fantásticos, son cotidianos, pero agrandados a lo laberíntico, ¿no? Y los protagonistas suelen ser personas normales y corrientes que tienen un problema que hay que solucionar y están buscando una solución a un problema normal que debería solucionarse de manera fácil. Sin embargo, el problema también se agranda en el texto y llega a ser una pesadilla, ¿no? Entonces este es un poco el universo de los cuentos de Martínez Estrada. Y lo vamos a ver en el cuento La escalera, que vamos a leer. Bien, entonces dejamos a Martínez Estrada y vamos a comentar Silvina Ocampo. Entonces Silvina Ocampo era la menor de 6 hermanas, de una familia bastante bien situada. Ella estudió pintura y se dedicó a pintar, o sea que originalmente se dedicaba a la pintura. Y conoció a Bioy Casares y se casó con Bioy Casares, ¿no? Y además, los dos eran muy amigos de Borges, ¿no? Bioy Casares y Borges eran muy amigos y también escribían juntos. Y luego todos tres, ¿no?, formaban una especie de grupo, eran 3 amigos, ¿no?, que publicaban juntos, escribían juntos. Publicaban en la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo, ¿no?, que era la hermana mayor de Silvina. Entonces Silvina escribía poesía, novelas y cuentos,
tiene algunas obras que escribió en conjunto con su marido, por ejemplo, una novela que es una especie de novela de detectives que se llama Los que aman odian, que es muy divertida, os la recomiendo. Y también escribían, publicaban junto con Borges, por ejemplo, con Borges publicaron la antología de literatura fantástica. Entonces, Silvina tiene una obra bastante extensa que está un poco olvidada. Estuvo un poco a la sombra de Bioy Casares y de Borges. Por otra parte, ella misma decía que le gustaba estar a la sombra, que no le interesaba hacerse famosa. Sin embargo, sus cuentos se conocieron o empezaron a ser más conocidos en los años 70 y 80. Entonces tiene muchas colecciones de cuentos, por ejemplo La Furia y otros cuentos, o Las Invitadas. Entonces vamos a leer en clase el cuento La Boda y ahora voy a comentar otro cuento para que veáis un poco cómo es el universo de Silvina Ocampo. Entonces, el universo de los cuentos de Silvina es también muy interesante y es muy original, yo diría, y muy único, porque en sus cuentos muchas veces salen niños y los niños son los protagonistas. Entonces, esto es muy curioso y muy gracioso porque Silvina escribe desde la perspectiva de los niños, que miran el mundo de los adultos. Entonces, en los cuentos casi siempre hay un choque de dos perspectivas diferentes, la perspectiva del niño y la perspectiva del adulto. Y la perspectiva del niño es una especie de espejo para los adultos, ¿no? Y en ese espejo se ve el mundo de los adultos como algo absurdo, ¿no? Tiene efecto cómico también, ¿no? Esa perspectiva de los niños. Muy bien, así que podemos comentar, voy a leer solamente algún trozo del cuento que se llama El árbol grabado. En este cuento salen niños, ¿no? El protagonista es un niño. Hay una fiesta de disfraces y se celebra el cumpleaños del abuelo del niño. Y vamos a ver que los niños hacen una travesura, ¿no? Que es una travesura inocente. Y sin embargo vamos a ver qué pasa. Entonces dice que Clorindo, ¿no? El niño, estaba disfrazado de fantasma con una sábana. Miraba el ir y venir de su madre, Sara. 20 invitados es mucho, prosiguió Sara. Es la primera vez que recibimos tantos invitados para un almuerzo. El cumpleaños de don Locadio, tu abuelo, es importante. Cumple 60 años. Clorindo seguía jugando. Había descubierto un hormiguero junto al tronco del sauce y pensó, siguiendo mis consejos, que tal vez sería gracioso colocarlo adentro de un postre. O sea que descubre un hormiguero y piensa que sería gracioso colocar el hormiguero dentro de una tarta, ¿no? Que es una idea que tiene su gracia. Buscamos una cajita de cartón donde pusimos el hormiguero y fuimos en busca de Sara, que sacaba del horno las tartas, que recubría con dulce y luego con una tapa de la misma masa. En el momento en que Sara fue al otro cuarto, colocamos en el interior de una tarta el hormiguero. Lo cubrimos con dulce y luego con la tapa. Sara, atareada como estaba, no lo advirtió. O sea que los niños consiguen meter las hormigas dentro de una tarta, ¿no? Tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia el asunto.
Entonces luego sigue la fiesta. Y bueno, podemos seguir por aquí. Los invitados llegaron y no tardaron en sentarse. Sara y sus hermanas traían las fuentes de la cocina. Como era carnaval, se habían disfrazado. La Pirucha de odalisca, el turco de León, Rosita Peña de gaucho, porque era domadora. Yo de diablo, no hay que olvidarlo, y Clorindo de fantasma. Pocas veces la animación de una fiesta en casa de Sara había tomado esas proporciones. Alguien pronunció un discurso antes de brindar. Cuando llegó el momento de los postres, la Pirucha aplaudió. Pero Sara, modestamente, se excusó diciendo que no era la época del membrillo y que rellenas de manzana las tartas valían poco, ¿no? Así se nos enseña un poco el mundo de los adultos, ¿no? Cómo se comportan en la fiesta. Alguien pronuncia un discurso porque siempre que alguien tiene cumpleaños hay que hacer un discurso, ¿no? Lo cual es un poco ridículo. Luego la madre, Sara, se sacan las tartas, ¿no? Y ella se excusa, dice, bueno, pues las tartas, bueno, en fin, no son tan buenas como podrían ser, ¿no? Es la modestia, la típica modestia cortés, ¿no? Que a veces hacen los adultos, ¿no? En esas situaciones. Había 5 tartas distribuidas sobre la mesa. Pirucha clavó el cuchillo en la que estaba colocada frente a su plato. En cuanto partió la masa, salieron las hormigas. Pirucha dio un grito, luego quiso disimular. En vano. El desastre. Clorindo se escondió debajo de la mesa. Con su conducta llamó más la atención. O sea que la mujer corta la tarta y de repente salen las hormigas de la tarta, ¿no? Tiene mucha gracia, ¿no? O sea, ¿no? Es una idea muy graciosa y una travesura infantil, ¿no? Bastante inocente e inofensiva, ¿no? Tiene su gracia. Entonces, claro, ahora ¿qué hacen los adultos, ¿no? En vez de reírse, ¿no? Deberían reírse de eso, ¿no? Porque bueno, tiene su gracia, ¿no? Deberían reírse, ¿no? Y sin embargo no lo hacen. Don Locadio, que estaba muy congestionado, se puso de pie. Tenía que infligir un castigo a Clorindo, ¿no? Entonces aquí viene el choque, ¿no? entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños. No es posible que este niño, dijo, llene nuestros alimentos de hormigas. Contienen ácido fórmico, un laxante muy enérgico. Entonces esto es ridículo, ¿no? Porque el abuelo se pone a hablar de que es peligroso porque el ácido fórmico es un laxante, ¿no? O sea, produce diarrea. Nos haría falta después de lo que hemos comido, dijo Delia Ramírez con amable sonrisa, ¿no? O sea que esa mujer tiene un cierto sentido de humor, ¿no? Porque lo acepta, ¿no? Acepta el problema como algo gracioso. ¿Qué castigo se le puede infligir?, dijo Sara. Ya comió todo lo que quiso, ¿no? Entonces, claro, aquí hablan los adultos, ¿no? Siempre pensando en castigos, ¿no? Cómo castigar a un niño. Buscaré los látigos y lo azotaré delante de todos ustedes, dijo Locadio. Es un asesino. Lo mismo hubiera puesto veneno en vez de hormigas, ¿no? Y aquí podemos terminar, ¿no? Entonces lo que se muestra aquí es la crueldad, ¿no? La crueldad de algunos adultos, especialmente del abuelo, ¿no? El abuelo, en vez de reírse y decir, bueno, Clorindo, no pongas hormigas en las tartas, ¿no? Quiere azotarlo, ¿no? Con un látigo, ¿no? Y eso es horrible, ¿no? Es una idea horrible. Entonces, el abuelo es cruel, es una persona cruel, ¿no? Entonces, quizá podemos comentar el resto en clase, ¿no? Cómo evoluciona y cómo termina esa historia, ¿no? Entonces, el tema en muchos cuentos de Silvina Ocampo es justamente la crueldad, ¿no? El contraste entre la inocencia y la crueldad, ¿no? Y la cuestión de que si los niños son crueles, porque los niños pueden ser crueles,
si son crueles o si son, cómo son crueles, ¿no? Cómo es la crueldad de un niño, cómo es su inocencia y cómo son los adultos, ¿no? Cómo reaccionan los adultos ante las ideas de los niños, cómo lo resuelven y muchas veces Silvina nos enseña la crueldad y el comportamiento absurdo de los adultos. Bien, entonces esta es la clave para el universo cuentístico de Silvina Ocampo, los protagonistas niños, la perspectiva del niño, el espejo que se les ofrece a los adultos y ese choque de perspectivas y ese choque de los dos mundos, ¿no? Entre el mundo de los niños y el mundo de los adultos. Así que esto también se ve en el cuento que se llama La boda, que vamos a leer y comentar en clase. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.